eskerrik asko etortzeagatik. Gaurko jardunaldia gaiarekin batera antolatu dugu eta zoriona eta talentuaren kudeaketari buruz hitz egin nahi dugu. Hoy yo creo que cada vez nos preocupa más cómo hacer para que las personas vayamos a gusto a trabajar con ilusión, ¿no? Que aportemos valor a la empresa, y es un poco de lo que queremos hablar. Tenemos para eso 4 personas invitadas de lujo que van a hacer una intervención, y luego también queremos compartir con el resto y hemos preparado una pequeña dinámica de trabajo. Buenos días, egunon denoi. En primer lugar, me gustaría agradecer a Garapen, Gaia y Nesi Euskadi la oportunidad de reunirnos hoy en torno a un tema que es tan importante como la felicidad y el talento. Y en particular me gustaría dar las gracias a 2 personas, a Javier Goicoechea de Biconsulting, que está en el Nesi Euskadi, y a Eli de Garapen por todo el esfuerzo de hacer esto posible. Tengo el gusto de poder hacer una breve introducción a temas de felicidad. Antes de eso, como ya ha indicado Eli, he fundado El Buen Vivir, que es un centro para la promoción de la felicidad, que lo que ayudamos es a organizaciones y a comunidades a que promuevan y mejoren sus niveles de felicidad haciendo diagnósticos, intervenciones y otro tipo de actuaciones como formación. Y si vamos a hablar de felicidad, lo primero será saber qué es la felicidad, ¿no? Y me gustaría preguntaros, ¿qué es la felicidad para vosotras y para vosotros? Estado de bienestar. También mucho la actitud. Actitud. Vale. ¿Alguna cosa más? Disfrutar de las pequeñas cosas del día a día. Disfrutar, muy bien. ¿Más? Estar bien con una misma. Aceptar, ¿no? Muy bien. Generalmente se hablan de 2 acepciones principales de la palabra felicidad. Etimológicamente, felicidad está relacionada con fecundidad, con abrirse, con algo que puede desarrollarse, ¿no? Y con la plenitud. Y los conceptos que se manejan generalmente en torno a la felicidad tienen 2 líneas. Por un lado, el concepto más hedonista, basado en la maximización del placer individual, yo, mí, me, conmigo, yo disfruto, intento disfrutar todo lo que pueda al máximo y minimizar los momentos difíciles o los momentos dolorosos. Y hay otra concepción, la eudemónica, que está relacionada con una actitud, una percepción del bienestar, más como una proyección, un entendimiento de que la vida de una persona es buena y que tiene propósito, y está más orientado a nivel colectivo, ¿vale? Que generalmente asociamos la felicidad exclusivamente al nivel individual, pero la felicidad indudablemente tiene un nivel también comunitario colectivo. Se sabe que las personas más felices tienen diferencias importantes con las personas que no tienen esos grados de felicidad. Y esto se ve en distintos aspectos de la vida. Las personas más felices tienen experiencias vitales más satisfactorias. Eso es evidente, ¿no? Además, el no haber sido feliz es una de las 5 cosas de las que más nos arrepentimos al morir, con lo cual trabajar nuestra felicidad es un tema bastante importante. Otra cosa con la que está muy relacionada, y acabamos de hablar Carlos y yo, es con la salud. Las personas más felices tienen mejor salud y mayor esperanza de vida. Mayor felicidad, con la concepción eudemónica más profunda, está asociada también a comportamientos más sostenibles, porque somos más sensibles a lo que nos rodea. También se es capaz de desarrollar mejores relaciones sociales, lo que no significa que tener buenas relaciones sociales te vaya a dar la felicidad, pero sí que se sabe que las personas más felices tienen buenas relaciones sociales. De hecho, en un estudio que hemos hecho
viendo qué parámetros se consideran en distintos índices de felicidad, el único indicador que era común a los 5 índices que estudiamos era la disponibilidad de una red de apoyo. Es decir, es súper importante cómo trabajamos nuestras relaciones. Otro aspecto importante es que las personas más felices son más caritativas y más cooperativas. Son más enérgicas y demuestran mejor desempeño. La felicidad también está asociada a la creatividad y la innovación. Situaros vosotros en una experiencia en la que estáis disfrutando de un buen momento en la vida, que estáis alegres, bien, ¿no? Y una en la que estéis mal, que estáis con una emoción negativa o una emoción dura que sea más predominante. No estáis iguales, ¿verdad? Y la creatividad también no es la misma. Y por último, las personas más felices son más resilientes, son capaces de superar mejor los obstáculos que la vida pueda traer. Estas diferencias que se ven a nivel individual también se elevan al nivel colectivo. Comunidades más felices tienen en suma un mejor desempeño, y esto es principalmente atribuible a 3 grandes dimensiones. Por un lado, que se disponga de mejor salud y bienestar, luego Carlos nos va a hablar detenidamente de ese tema. Esto se debe a que hay menor estrés y menor absentismo, se dispone de más energía, hay mayor satisfacción y retención del talento dentro de la comunidad. Por otro lado, las mejores relaciones también. Hay más civismo relacionado con la amabilidad, la prosociabilidad y mejor gestión de los conflictos. Y la tercera pata es la mayor productividad, asociada con una mayor motivación por la implicación y el propósito, el sentimiento de pertenencia y la resiliencia. Todo esto, en suma, hace que la felicidad, o sea, que las comunidades más felices tengan un mejor desempeño. Luego veremos, hay un informe mundial de políticas de felicidad donde se da el dato de que las comunidades más felices tienen un desempeño medio el 10% mejor que las menos felices. Esto hace que trabajar en felicidad no pueda ser una inversión con un buen ratio coste-beneficio y que haga que sea viable, ¿no? Con unos parámetros más económicos. Hasta ahora, por el contexto y la herencia cultural, muchas veces se asocia el trabajo a una carga pesadísima, ¿no? Y hay muy pocas personas que disfruten con lo que hacen y que puedan estar con ganas de ir a trabajar, de aportar y de que el trabajo les aporte más allá de un salario económico, que puedan entender el trabajo como un campo de desarrollo dentro de la vida. Sin embargo, aunque esta es la gran corriente o el gran contexto en el que estamos, hay cambios. Esto es el resultado del encuentro NESI de Nuevas Economías e Innovación Social que se produjo hace unas semanas en Málaga, donde personas de todo el mundo se juntaron para debatir sobre distintos aspectos relevantes para las nuevas economías, y uno de ellos fue las nuevas formas organizacionales y la perspectiva, el futuro del trabajo. Aquí lo que se vio es que hay unas dinámicas de poder muy desiguales y, entre muchas otras cosas, que necesitamos un cambio en la cultura laboral. Lo que se propuso a 2030, ¿no?, como manera de alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible, es empoderar a los trabajadores y poder hacer que los trabajadores disfruten de trabajos más plenos. El lema con el que se resumió este track fue repensar los trabajos para expresar nuestro potencial humano completo y el propósito en el trabajo. O sea, esto ya es un tema que se está poniendo sobre la mesa, la importancia de que el trabajo sea una manera de desarrollarnos personalmente. Sé que por lo menos una persona de esta sala ha leído el libro Reinventar las organizaciones. No sé si alguien más lo conoce. ¿Os suena? Es una publicación
de Laloux, de 2016, donde habla de distintas etapas evolutivas dentro de las relaciones laborales. Empieza identificando y definiendo lo que es una etapa roja asociada al sentimiento individualista y impulsivo, donde podríamos encontrar formas organizacionales como poco evolucionadas, puede ser la mafia, ¿no? Muy pandilla callejera, donde las relaciones se caracterizan por el poder, cómo se distribuye el poder entre los individuos. Luego vemos una etapa ámbar, conformista, donde podríamos ver a las administraciones, por ejemplo, los ejércitos, que son estructuras grandes, que son poco ágiles, que se manejan a gran escala. Luego tenemos la naranja, que sería donde se encuentran actualmente grandes transnacionales, por ejemplo, que son organizaciones orientadas al logro, muy centradas en la accountability, ¿no? En lo que hay que hacer, en la eficiencia, basadas en la innovación, este tipo de conceptos. Un siguiente estadio más evolucionado serían las organizaciones verde pluralistas, donde hay unos valores, se quiere tener en cuenta la diversidad y la pluralidad, escuchar las opiniones de todas las personas y tener en cuenta más a las personas, se pone más a las personas en el centro. Y Laloux habla de un último estadio, que son las organizaciones esmeralda, conocidas como TIL, donde hay un propósito de la propia organización y está basada en la autogestión. Ya no se necesita estructuras tan rígidas, ¿no?, de jerarquías de poder, ese tipo de distribución se cree en la capacidad que pueden tener pequeños grupos de trabajo que de manera más informal pueden alcanzar los mismos resultados o mejores. Se tiene en cuenta un propósito evolutivo, el para qué de la organización, no solo por un tema de un rendimiento económico, sino aportar algo a esta sociedad, y el propósito también a nivel individual, que las personas puedan desenvolverse en la organización y manifestar su capacidad plena, que es lo que necesita la organización para llegar a poder manejarse, gestionarse en su mayor nivel de capacidades. El propósito es un tema muy importante dentro de la felicidad. Y lo que os quería comentar es que existen métricas para medir la felicidad. No es una cosa abstracta, hay muchísimas organizaciones que ahora veremos trabajando en la medición de la felicidad, tanto a escala internacional o nacional como en organizaciones. Cuando hablamos de la medición de la felicidad, en general se deben tener en cuenta tanto los conceptos objetivos, lo que puedes medir con una estadística, ¿no? Por ejemplo, el PIB per cápita, típica medida de, ¿no?, la cuenta de resultados, los números, y también lo que es fundamental es la percepción que tienes tú ante ciertas medidas, porque un indicador puede ser objetivamente, para mí, una medida excelente y para otra persona puede ser una medida nefasta. Entonces, ¿cómo vivimos esa medida? Por ejemplo, para que veáis, en América Latina el índice de felicidad que hay allí es superior a lo que las estadísticas dirían, y esto es debido a la percepción de la gente, a cómo entienden en general culturalmente la vida. Y para medir la felicidad, ¿qué es importante? Pues estas 12 dimensiones que se ponen aquí. Por un lado, el balance del tiempo es uno de nuestros bienes más escasos en la cultura en la que estamos. El bienestar subjetivo, donde hay que tener en cuenta tanto la satisfacción que tenemos con la vida, las emociones que determinan gran parte de nuestros estados anímicos y nuestra forma de tomar decisiones, y el propósito. El propósito, de nuevo, es un tema fundamental en torno a la felicidad. Otro apartado importante es la comunidad y el apoyo social, todo lo que hablábamos de las relaciones, la salud, la educación, las condiciones del hogar. No nos vamos a detener en qué nos hace felices y qué no nos hace felices, porque no tenemos tiempo para ellos, pero como muchos intuís o algunos ya sabéis,
Necesitamos dinero para vivir, claro que sí, pero lo que necesitamos es cubrir unas necesidades materiales mínimas. Una vez que hemos cubierto esto, y que depende evidentemente del entorno en el que estemos, más dinero no da más felicidad. Aunque todavía tengamos como, ¿no?, ese eco ahí detrás. Está el trabajo. Las personas que involuntariamente no están trabajando, sus niveles de felicidad son más bajos. El nivel de vida, el nivel económico, el medio ambiente, la cultura, la seguridad y la gobernanza, como percibimos la gobernanza. En torno a la felicidad es importante saber que no es un regalo que nos hacen los dioses, es un aspecto que podemos trabajar en nuestras vidas y que mucha de nuestra felicidad depende de nuestra actividad intencional. No depende tanto de las circunstancias y de nuestra carga genética, sino de cómo vivimos nosotros lo que está pasando. Entonces, la actitud que se comentaba antes es un aspecto determinante. ¿Cómo medimos la felicidad laboral? Pues diferenciando un poquito entre el clima laboral, que podrían ser las condiciones o aquellos aspectos que son más tangibles, que pueden ser las percepciones sobre las condiciones del puesto de trabajo, la satisfacción con el puesto de trabajo, con la organización y con el liderazgo, y aquellas causas o aspectos de un carácter como más sutil y más profundo de cada persona, que lo hemos distinguido en 5 apartados fundamentales, que son la percepción y la actitud, donde entra todo el tema relacionado con la motivación, por ejemplo, el propósito, saber si nuestro propósito vital está alineado con el propósito de la organización, cómo estamos viviendo eso, la implicación que tenemos en el trabajo, la amabilidad, que es un aspecto fundamental para construir relaciones nutritivas, y la resiliencia, de nuevo, la capacidad de poder superar lo que pueda estar pasando. Como he comentado brevemente, el trabajo en felicidad ya no solo se produce en Bután. Supongo que conoceréis, ¿no?, que salió mucho en medios el índice de felicidad bruta, que se lleva trabajando en este país remoto de los Himalayas, donde han decidido que su desarrollo no se va a medir por el PIB, que esa medida no le representa, y han desarrollado una medida holística de la felicidad que utilizan para tomar mediciones en la población y realizar políticas orientadas a mejorar esos niveles. No está solo Bután, recientemente Nueva Zelanda ha hecho declaraciones al respecto, pero países tan desarrollados como Reino Unido están trabajando en la felicidad. Reino Unido, y dentro de Reino Unido, Gales, Escocia también son regiones donde hay políticas holísticas para intentar mejorar los niveles de bienestar. Aparte de esto, la felicidad se ha introducido en constituciones y se están desarrollando muchísimas iniciativas. Se ha creado el Consejo Mundial de la Felicidad, que el año pasado publicó un informe sobre políticas de felicidad a nivel internacional, trabajando y dando información sobre distintos aspectos de la vida, sobre salud, trabajo, educación, muchas otras cosas. Y también desde 2012 Naciones Unidas viene midiendo la felicidad en las naciones y publica anualmente un informe dando los datos y viendo cómo está evolucionando. Aparte de los esfuerzos que hay por la parte administrativa, en las organizaciones también se está trabajando en esto. Carlos y yo acabamos de comentar un poquito, ¿no? Mau San Miguel, que es una empresa muy consolidada, de amplio recorrido, tiene el Chief... tiene una responsable de... Eso, gracias. Tiene una persona responsable de felicidad trabajando en la organización para fomentar la felicidad dentro de la organización. En Burgos, por ejemplo, está el polígono de Villalonquejar, que ha decidido que no quiere ser el polígono más grande de España, que está a punto de serlo porque agrupa casi a 15.000 trabajadores, no sé las cifras exactas, pero muchísima gente. Ha decidido que renuncia a ser el más grande por ser el más saludable, y lo que está haciendo es implementar medidas para dirigirse en esa dirección.
Y luego a nivel, bueno, a muchos niveles, ¿no? Sobre todo a nivel internacional hay empresas referentes, tal vez os suene Patagonia, una empresa muy disruptiva que se dedica a fabricar material de outdoor, que tiene una política comprometidísima con el propósito tanto de la organización como el propósito de las personas que están dentro de la organización. Entonces, no estamos solos, no somos las únicas personas interesadas en la felicidad, son muchos los esfuerzos y yo estoy segura que los grandes cambios del siglo XXI van a venir de aquí, de reencontrarnos, reconocernos y preocuparnos de desarrollar una cultura en la que todas las partes podamos ganar, que es una de las grandes aportaciones que hace la felicidad, que nos supone que para que alguien gane, otra persona tenga que renunciar. Esto ya no es un capricho, trabajar en felicidad es una necesidad y creo que es una cosa que debemos interiorizar, ¿no? Para poder ir avanzando en este tema. Daros las gracias, dejaros mi contacto y bueno, si tenéis cualquier duda, cuestión, comentario, estoy a vuestra entera disposición. Gracias. Nosotros empezamos en el año 92 como una empresa muy orientada a todo lo que era el mundo de la capacitación y desarrollo de las personas y a la mejora de productividad. Y hace 5 pensamos que una forma muy actual y muy divertida, voy a decirlo así, de conseguir esos objetivos era promover los hábitos de salud en la empresa. Hay un win-win, gana el trabajador, gana la empresa. Y por otra parte estamos consiguiendo un montón de beneficios, tanto para la productividad como para el propio desarrollo de personas. Pues yo de lo que os quiero hablar muy brevemente es de cómo construir esa cultura de salud, una forma rápida, y luego dar alguna clave, o lo que consideramos importante para retener y captar talento a través de esta cultura de salud. Luego también os haré algún matiz respecto a lo que yo entendemos como talento. Esta es una situación actual, no digo que sea ni buena ni mala, digo que es actual en cualquier persona, empresa, organización, territorio. La primera, ¿alguien no tiene móvil? Todos hay móviles, ¿no? Portátiles, iPads o tabletas, todo el mundo tiene tecnología para estar conectado todo el rato. Antes me decía Susana que ella no, a partir de las 6 no coge nada. Pero eso es una buena gestión de la tecnología. Pero sí es cierto que esa situación existe. Para lo bueno o para lo malo estamos continuamente colgados del mundo, de la actividad personal y profesional. La segunda clave es que estamos envejeciendo. ¿Hay alguien que no esté envejeciendo? Os recomiendo que no lo dejéis de hacer, que luego cuesta mucho arrancar. Pero sí es cierto que la pirámide generacional está invertida, con lo cual tenemos que hacer algo porque nuestra edad laboral se va alargando y por lo tanto esa jubilación que viene de júbilo, que lo voy a conseguir con 67 años, creo que es ahora, va a depender mucho cómo hayamos vivido y cómo hayamos mantenido un nivel de salud. A mí me llama la atención cuando hay gente, yo incluido, que contrata una hipoteca a 20, 25 años porque estás pensando en que 20, 25 años voy a tener algo en propiedad y no estás pensando en qué salud vas a tener dentro de 20 o 25 años, que es lo que hoy empieces a hacer o lo que vengas haciendo a lo largo de los últimos tiempos, ¿no? Bueno, y el resto, que sois todas las que estáis aquí, sois nuevas generaciones, yo ya vengo un poco más de atrás. Y las nuevas generaciones requerís de otro tipo de reclamaciones, de objetivos a la hora de buscar en el mercado laboral algo que os satisfaga. No es lo mismo lo que demanda una nueva generación, mi hija con 26 años, que cualquiera de nuestras generaciones que solo veías el salario, ¿vale? Movilidad total es otra de las situaciones en la que estamos. Todo el mundo está moviéndose, todo el día. Bien sea en viajes, bien sea corriendo a coger a no sé qué, volver a no sé... Estamos en una movilidad total, estamos siempre corriendo. Y por último, está el estrés.
El estrés que mal gestionado pues provoca una serie de consecuencias pues negativas, ¿no? Luego seguro que nos contarán diferentes formas de paliarlo. Bueno, esto, como digo, no es ni bueno ni malo, es una situación en la que estamos. ¿Hay alguien que no se ve aquí reflejado? ¿Hay un Benjamin Button que ni siquiera está envejeciendo? No. Vale, con lo cual, en 4, 3, 2 o una de las circunstancias estamos, ¿vale? ¿Me pasas, Susana? Entonces, ¿qué estamos buscando? Buscamos crear una cultura de salud total dentro de una organización. Ese es el objetivo primero y el objetivo último, crear una cultura de salud total. Hemos oído hablar de calidad total, hemos oído hablar de una serie de factores, pero la cultura de salud total implica no solamente aspectos de salud propiamente dicho, lo que entendemos como la sanidad, sino que implica apoyar una carrera profesional, apoyar el bienestar emocional, apoyar el bienestar financiero, apoyar la relación, el estado físico y la relación social, que también forma parte de nuestra vida, ¿vale? Objetivo, por lo tanto, a perseguir la cultura de salud total. Y los beneficios que nos va a aportar es aumentar esa productividad, porque una persona, como pongo, una persona sana es una persona productiva, o más productiva que una persona que tenga algún tipo de hándicap relacionado con la salud. Vamos a reducir costes sanitarios, vamos a aumentar la motivación de las personas, el clima laboral, reducir el absentismo, la rotación de personas y por último vamos a retener y captar talento, que le voy a dedicarlo un pequeño espacio, y mejorar la imagen de la empresa, ¿vale? ¿Veis un poco estos beneficios que aporta? Si queréis luego pues me hacéis alguna pregunta, si hay alguna discrepancia sobre este tipo de beneficios, ¿vale? Y esta pista de atletismo, que la planteé pues en una charla en Sevilla que la hacía con una persona que colaboró con nosotros, un campeón de 1500, y se lo puse así, en realidad debería estar cerrado, ¿no? Porque hay que buscar siempre la mejora continua y que todo esto pues tenga una continuidad. Pero lo primero de todo es saber dónde estamos. Y os doy la primera clave. La primera clave es no empecéis, os sugiero no empezar nada si no hay un apoyo por parte de la dirección. Antes lo comentaba con Leire. Tiene que haber una implicación por parte de la dirección. Si la dirección cree en esto, luego será más fácil poner en marcha las diferentes actividades de un programa de bienestar. ¿Qué hacemos en esa recopilación de información, en esa diagnosis previa? El ambiente físico, el ambiente psicosocial, las políticas de salud que hay en la compañía, si hay evaluaciones de clima o encuestas de clima, si hay algún tipo de evaluación de riesgos psicosociales, se pasan encuestas para conocer los hábitos de alimentación, los hábitos de actividad física y el bienestar o grado de estrés percibido, se hacen entrevistas. En esa fase lo que hacemos es identificar dónde están los puntos fuertes y los puntos débiles de una organización para saber dónde luego tenemos que hacer mayor hincapié a la hora de promover las actividades del programa de bienestar. Una vez que tenemos el punto de partida claro, que eso también nos ayuda para establecer indicadores de partida, acordaros que si hemos implicado a la dirección, una de las cosas que nos va a decir la dirección, sin duda, es qué vamos a conseguir a cambio. Bueno, pues para eso habrá que medir. El segundo hito sería establecer una visión, unas metas y unos objetivos medibles a través de ese programa. Si hemos visto a través de las diferentes pruebas o diferentes datos que hemos analizado, hemos visto una serie de factores que están alineados con bajas o lesiones musculoesqueléticas, pues habrá que trabajar con nuestra gente en determinadas actividades orientadas a mejorar su ergonomía, mejorar el manejo de cargas. Por ejemplo, si vemos que hay un alto nivel de estrés, habrá que ayudarles, habrá que trabajar con ellos para establecer cómo reducir ese nivel de estrés. O sea, tiene que haber una ligazón, tiene que haber una trazabilidad entre lo que hemos visto como punto débil y lo que vamos a acometer a partir de ahí. Y el resto va un poco determinado por ese punto de partida. Es qué actividades van a formar parte de ese programa de bienestar, qué recursos vamos a necesitar internos y externos para llevar adelante esas actividades que forman parte del programa de bienestar
Vamos a diseñar de forma creativa, luego cuando hablemos de talento, cuando hable de talento lo voy a ver muy breve, qué tipo de incentivos vamos a plantear a nuestra gente para que participe en estos programas de bienestar. No es subir el sueldo, es crear cosas que sean divertidas y que les fomente y les induzca a participar en estos programas. ¿Cuánto va a costar el programa? Establecer un plan intemporal, sobre todo, incluyendo otra clave aquí, que este tipo de culturas hay que verlas a medio o largo plazo, no son para obtener resultados inmediatos, nadie cambia su salud de un día para otro, nadie tiene una salud dentro y una salud fuera, tenemos que trabajar con una visión a largo plazo. Luego tendremos que encontrar, buscar líderes internos, personas que posiblemente no sean líderes para otro tipo de iniciativas, pero sí para esta. Esa persona que le gusta tanto salir a andar, le gusta tanto, bueno, pues puede crear el equipo o el grupo de montaña, puede ser líder a la hora de ir creando esa cultura de salud total a la que antes hablaba, ¿no? Desarrollar el marketing y la comunicación. Hay que comunicar directamente, lo primero, comunicar a la gente el programa, de una manera muy clara, porque las personas son lo primero, el eje de todo esto. El trabajador o trabajadora tiene que verse propietaria de esta iniciativa. Puede participar, no participar, proponer, no proponer, puede hacer lo que quiera. Esto es algo orientado a la mejora de su salud. Y gracias que mi empresa se preocupa y me pone medios, y me plantea diferentes retos. Con lo cual hay que ser muy claro a la hora de enfocarlo y de comunicarlo, ¿vale? Y luego esto también nos va a servir, porque una de las ventajas que tiene es el eco que tenga hacia el exterior, el refuerzo de la imagen de la compañía. Antes has mencionado a Mau San Miguel, hay un sinfín de empresas que, aparte de su producto, pues son conocidas por este tipo de iniciativas. Yo me acuerdo precisamente en esta jornada de la Cartuja en Sevilla, en la Expo, pues hubo cámaras que luego sacaron un pequeño resumen de la jornada y lo pusieron en el noticiario de Canal Sur al mediodía, ¿no? Como sabéis, Sevilla es la cuna de la Cruzcampo. Bueno, pues ahí se tuvieron que comer los de la Cruzcampo una cuña hablando de Mau San Miguel, porque estuvo presente con imágenes y todo, y eso, pues vale, desde el punto de vista de marketing cuesta un dinero y tiene un impacto. Y ya por último nos toca empezar con la puesta en marcha de esas actividades que hayamos definido a lo largo del proceso y medir, monitorizar el qué nos está aportando lo que estamos haciendo. Hemos hecho talleres para mejorar determinados hábitos. ¿Esos hábitos han mejorado o no? ¿Y qué está suponiendo? Y todo eso tiene que estar relacionado con la meta que hayamos puesto al inicio del programa, ¿vale? Sí quería yo hacer un especial hincapié en lo que es la retención y captación de talento, ¿vale? Lo primero, ¿qué es el talento? Yo creo que todas las personas tenemos talento. Todas. Parece que el talento son 4 gurús que están ahí. Absolutamente todas las personas, incluido yo, fijaros lo que os digo, tenemos talento. ¿Qué pasa? Que dependiendo en el entorno donde estemos realizando nuestra actividad profesional, ese talento sobresale o no sobresale. Si no estamos animados, no estamos incentivados, no estamos a gusto, hay mal ambiente, pues yo me quedaré en un segundo plano, y en cambio si me veo en un clima favorable, pues resaltará más lo que yo sea capaz de hacer. Pero no me creo que alguien que un día me seleccionó para hacer un trabajo de repente considere que he perdido todo lo que sé y todo lo que un día vio de bueno en mí, ¿no? Entonces, hecho ese matiz sobre el tema del talento, os comentaba antes, el salario ha dejado de ser el único incentivo clave. Lo decía también Leire antes. Ya no nos movemos solo por dinero, buscamos algo más. Entonces, a partir de ahí, y haciendo referencia a lo que antes os he comentado, que es la persona es el centro,
Las empresas tienen máquinas o no, pero lo que tienen siempre son personas. Tenemos que ser capaces de ver cómo cuidar a esa persona para que ese talento brille y esta persona ponga mayor interés y, por lo tanto, mayor motivación, porque nadie de las personas que estamos aquí somos iguales, nos motivamos por diferentes aspectos. Tenemos que ser capaces de identificar cuáles son las formas de llegar a motivar a cada uno de nuestros talentos para, a partir de ahí, conseguir que el programa dé resultados, ¿no? Lo que estamos buscando también es detectar esos factores de compensación, cómo podemos identificar actividades novedosas y creativas para que esas personas, que no estamos hablando de beneficios monetarios, se queden satisfechos y como resultado les fidelice a una compañía. A partir de ahí, en esos modelos de salud, yo antes os lo he explicado en la pista de atletismo, tenemos que ser capaces de identificar sistemas de conciliación, potenciación del clima laboral, facilidades para hacer deporte, por ejemplo, como una de las muchas muestras que se pueden incluir en un programa de bienestar, ¿vale? Solamente voy a dejar esto aquí, sobre todo porque hay agencias de desarrollo. Me gustaría luego, si no, en las mesas podemos charlar cuál es el papel para traccionar desde un territorio. Nos va a hacer luego Iker un ejemplo brillante de todo esto, cómo podemos contribuir a la creación de tejidos empresariales más saludables y no es cierto que en realidad no es cierto que este movimiento esté calando únicamente en grandes empresas. Cada vez hay más pequeña empresa, que seguro es el ejemplo. Y ya para acabar, dale, porque esto son ejemplos de buenas prácticas que a través de la guía, para ahí, la última. A través de unas guías que hemos hecho, son muy visuales, o sea, las veis rápidamente, pero os mando el link y se los distribuyes. Sí quiero hacer, por acabar, la fórmula mágica. Hay fórmula mágica para todo esto. ¿Os reconocéis a ese señor de la foto? ¿Sí? ¿Os suena esa fórmula? ¿De algo? Sí, de algo. De algo. Bueno, pues esta es la fórmula para empezar a meterse dentro de este terreno o continuar, ¿no? Que no es otra que mover el culo, ¿vale? Y a partir de ahí aprovechar la oportunidad para conseguir, en algo que es relativamente incipiente, conseguir resultados que puedan ser útiles para nuestra compañía, ¿vale? Pues nada, gracias. Lehenik eta behin eskerrik asko, gonbidapenagatik, garapen, Gaia, Nesi, niretzako plazerra da gaur hemen egotea eta gure, ekimen txiki hau zuei aurkeztea. Egia esan gu berria gea guzti honetan, saiatzen nahi gea gure enpresekin, horrelako ekimenak eta aurrera eramaten. Eta, entzun ditudan ponentziak, bai Leire, Carlos eta seguro gero Susana ere, guretzako inspiragarriak eta ikastekoak izango dira. Decía que nosotros acabamos de poner en marcha pues una pequeña iniciativa en Goierri Valley, que ahora os presentaré un poco lo que es Goierri Valley, la asociación y qué es lo que hacemos. Y bueno, el participar en un foro como este pues también nos da la oportunidad de aprender y de escuchar pues otras ponencias y otras vivencias que luego nos puedan alimentar a nosotros, ¿no? Antes de hablar de lo que es la iniciativa, sí me gustaría explicar qué es Goierri Valley y por qué nace esta asociación, ¿vale? Y para eso, pues bueno, ya sé que no tengo mucho tiempo, intentaré ir rápido hasta que Eli me corte. Y bueno, explicaré un poco en qué contexto nace esta iniciativa, en un contexto muy concreto, muy territorial, que es lo que hacemos las agencias de desarrollo. En Garapen estamos 33 agencias 34 agencias de desarrollo, cada una en su territorio, con su problemática, con su realidad y un poco intentando dar respuesta pues a esas necesidades que tienen nuestros territorios y esos retos, ¿no?, a los que nos queremos enfrentar. Goierri es una comarca pequeñita, no sé si la conocéis, del interior de Guipúzcoa, 18 ayuntamientos, 45.000 habitantes, pero un marcado carácter industrial de siempre. El 50% del empleo actualmente
está en el sector industrial, tenemos una tasa de desempleo muy baja y una realidad peculiar en cuanto a empresas. Tenemos 18 grandes empresas o empresas tractoras y 220, 250 pequeñas empresas industriales, pymes, que la mayoría están trabajando para estas grandes, ¿vale? Desde que nace la Agencia de Desarrollo hace 25 años, hemos cumplido ya 25 años, pues lo que marca el plan estratégico de Goierri es que lo que sabemos hacer es transformar el metal, es lo que hemos hecho toda la vida, por lo tanto tenemos que continuar creando empresas, apoyando a las empresas que existen en la transformación del metal e intentando ser cada vez más competitivos. Y es ahí, en esa batalla de la competitividad, donde poco a poco también pues están entrando conceptos como los que hoy estamos hablando, ¿no? Antes competitividad pues era costes bajos, producto pues bueno, estar en todo el mundo, y hoy en día cada vez más estamos hablando de las organizaciones y de poner un poco el foco en las personas, ¿no? Las personas que somos los que transformamos ese metal, los que hacemos esos trenes, esos autobuses y los que los vendemos después por todo el mundo. Entonces, bueno, Goyeki es un poco la que impulsa desde hace 25 años esta dinámica en nuestra comarca, y he marcado pues 3 hitos que son pues desde el 2008 al 2011. Si bien Goyeki nace en el 93, en el 2008 es cuando empezamos a trabajar con las empresas en proyectos de colaboración. En 2008 damos la oportunidad a todas las empresas de la comarca de crear una red de colaboración y empezar a trabajar. En el 2011 estamos ya inmersos en 25 proyectos, desarrollando proyectos en el sector metalmecánico, con empresas grandes, empresas pequeñas. Y en el 2016 llegamos a tal punto de saturación de proyectos que nos planteamos que no es viable continuar de la forma en lo que estábamos haciendo. No puede ser que la Agencia de Desarrollo, que es pública 100%, esté dinamizando todos los proyectos, esté decidiendo en qué sectores participar, en cuáles no, cuando realmente son las empresas las que tienen que tomar ese tipo de decisiones. Y entonces en el 2016, después de una reflexión que hacemos con 8 pequeñas empresas y con 5 grandes empresas, decidimos, pues después de unas sesiones de trabajo, etcétera, etcétera, crear una asociación que se denomina Goierri Valley. ¿Por qué Goierri Valley? Pues bueno, porque Goierri es un valle y un poco pues aprovechando el tirón de Silicon Valley decíamos, bueno, pues vamos a darle un toque así un poco, ¿no?, novedoso, innovador, tecnológico, pero en realidad pues Goierri es un valle y de ahí nace, y entre las empresas dijeron Goierri Valley, pues así nace Goierri Valley. ¿Con qué visión? Pues el de tratar de ser el motor de la transformación industrial de nuestra comarca. Queremos que la transformación de la comarca venga de las empresas que la componen y de los agentes que colaboran en esa definición, ¿vale? Así nace Goierri Valley. Antes teníamos otras marcas, Goierri Basque Country, etcétera, etcétera, y bueno, pues de la suma de empresas grandes, pequeñas, agentes socioeconómicos, pues nace. Y principalmente con tres retos fundamentales. Nosotros decimos que queremos pasar de ser una comarca competitiva a ser una comarca colaborativa. Queremos ser reconocidos por la colaboración, no tanto por la competitividad, que también, sino más por la colaboración que existe entre las diferentes empresas y los diferentes actores, ¿vale? Entonces, los 3 retos que nos marcamos en la asociación son: el primero, la intercooperación entre tractoras y pymes, y entre pymes también, ¿vale? La segunda es entre tractoras, las grandes empresas también tienen que colaborar. Y la tercera, que para nosotros es la fundamental, es el fortalecimiento de la pyme. Tenemos 250 pymes industriales, tenemos que ser capaces de que esas pymes crezcan, se mantengan y sigan generando y creando puestos de trabajo en la comarca. Organizamos una junta directiva en la cual participan 3 grandes empresas y 3 pymes. En estos momentos están CAF, Orcli y Ampo, de las tractoras, y Gune, Ogei y Arri, que son de las pequeñas. Algunas de ellas son competencia directa entre ellas. Entonces, por ejemplo, Arri y Gune son empresas de mecanizado que trabajan sobre todo para Ampo,
son competencia, pero en la junta directiva están colaborando y están trabajando conjuntamente, ¿vale? Y luego Goyeki, la agencia de desarrollo, que es la que lleva un poco la secretaría técnica y la que se encarga de dinamizar y de coordinar todos los proyectos. En el 2017 nace Goierri Valley, nos marcamos los retos y empezamos a trabajar diferentes proyectos. Nos dimos cuenta enseguida que el principal problema que estaban viendo las empresas era un tema que ha comentado Carlos, que es el tratar de retener el talento que tengo dentro de la organización. No ya captar, que eso cuesta mucho. A día de hoy, cualquier persona de la comarca de Goierri que tenga unos estudios técnicos no tiene ningún problema para encontrar trabajo. O sea, ninguno. Es más, tienen la posibilidad de elegir. Entonces, aquí surgen muchos problemas, porque dentro de la misma asociación, en el momento en que CAF abre un proceso de selección, pues todas las empresas se echan a temblar. Dicen que se me van 2 o 3, y es así, ¿no? Bueno, la competencia es tal que los trabajadores pues están rotando de empresas pequeñas a más grandes normalmente, pero también entre las grandes, ¿eh? Hay empresas grandes que sin hacer nada especial, simplemente por las condiciones laborales y por las condiciones económicas que tienen, pues son mucho más atractivas. Entonces, bueno, aquí es donde se empieza la pequeña revolución y donde las empresas empiezan a decir, bueno, ¿y qué podemos hacer para que esto no suceda? ¿Qué puedo hacer yo para que las personas que trabajan en mi organización crean en este proyecto, transformen este proyecto y aporten más valor, ¿no? y se quieran quedar? Y bueno, con ese objetivo nace el Proyecto Ilusión. El Proyecto Ilusión es una iniciativa que intenta dar respuesta, en cierta forma, a esta problemática que están viendo las empresas y que no será seguramente solamente en nuestra comarca. En el resto de comarcas de Guipúzcoa yo creo que la realidad es muy similar, ¿no? Y así nace el Proyecto Ilusión, inicialmente con un objetivo de tratar de crear una red de empresas que adquieran un compromiso y que quieran apostar realmente por una cultura basada pues en las personas, ¿no? En la participación de las personas. Bueno, nosotros teníamos dudas, ¿no? Somos 64 empresas en la asociación. Nos habían, más de una nos había dicho que sí tenía esa inquietud y dijimos, bueno, vamos a lanzar el proyecto. ¿La sorpresa cuál fue? Pues que se apuntaron 30 empresas de la asociación, grandes y pequeñas, porque nosotros tenemos una variedad de empresas increíble. O sea, hay empresas que tienen más de 2.000 trabajadores y hay empresas que tienen 5 trabajadores. Entonces, bueno, decimos, ¿cómo construimos un proyecto que dé respuesta a las expectativas de todas ellas? Cada una es un mundo. Algunas ya lo están desarrollando. Antes decía Carlos, las empresas grandes igual lo están desarrollando más, pero cada vez más las pequeñas empresas también son conscientes de que tienen que ir por ahí, que tienen que trabajar esas líneas, ¿no? Entonces, bueno, así lanzamos el Proyecto Ilusión en diferentes fases. La primera fase fue la de crear la red. A esta red se adhieren 32 empresas y 70 personas. En una primera macro sesión que hicimos en el Palacio de Igarza de Beasain, pues acudieron 70 personas de 32 organizaciones. Entonces, bueno, dijimos, pues realmente hay interés. Realmente las empresas sí están interesadas en trabajar todos estos temas, ¿no? Y en esa primera jornada lo que hicimos fue, entre todos y todas, ser capaces de identificar unos factores clave para trabajar en las siguientes sesiones. Bueno, lanzamos a través de una dinámica que es con un Lego, y lo que hicimos fue, en diferentes grupos de trabajo, ir analizando diferentes conceptos que tengan que ver con la participación de las personas. Contratamos una persona también para que hiciese pues un dibujo mientras se iba acercando a las diferentes mesas y con lo que escuchaba pues iba haciendo este mural, ¿no? Y en este mural se recoge todo lo que se habló, que fue muchísimo. Una jornada de 3 horas, pues bueno, se habló de personas, de ilusión, de compromiso, de empresa, competitividad. Y poco a poco fuimos acotando el terreno hasta llegar a 3 conceptos.
tres conceptos que no es que sean los más importantes, sino que son los que las empresas querían trabajar en las siguientes sesiones. Y fueron la comunicación, el liderazgo y el proyecto compartido. Esos tres conceptos. Bueno, pues con ese mandato que nos hicieron las empresas, pues lo que hicimos fue organizar las siguientes sesiones. Hicimos 2 sesiones por cada uno de los factores clave. Una primera sesión que era quizá más de trabajo en equipo y de debate sobre ese concepto, y siempre una segunda sesión con un caso claro de éxito o con una experiencia real, ¿no?, de una empresa, además a poder ser que no fuese de la asociación. En uno de los casos sí lo hicimos con CAF, porque sí tenía un proyecto interesante que queríamos dar a conocer, pero en las otras 2 sesiones lo hicimos con empresas de fuera de la comarca. Entonces, bueno, en febrero trabajamos liderazgo, en marzo proyecto compartido, en abril comunicación. Nos queda ahora una sesión ya de cierre con todas las empresas para hacer un poco las valoraciones y ver un poco los pasos que queremos continuar dando. Por poner un ejemplo, pues bueno, en el proyecto de liderazgo, en las sesiones de liderazgo, pues en la primera sesión trabajamos cuáles son los estilos de liderazgo que se pueden llevar a cabo. Cada empresa hace un poco la autocrítica de cuál es, si es que lo tiene, qué estilo de liderazgo está ejerciendo y cuál sería el que le gustaría llevar a cabo. Entonces, ¿qué pasos tendría que dar cada empresa para intentar desarrollar ese estilo de liderazgo que impregnase un poco a la cultura de la empresa? La cultura de la empresa la hacíamos con una tortuga, es algo que va despacio, que le cuesta cambiar, pero bueno, que se puede cambiar. A través de valores, de comportamientos, etcétera, pues podemos ir cambiando esa cultura de la empresa, impregnarle un poco el liderazgo que quiera cada organización. Y luego, pues bueno, invitamos a una empresa en este caso de Tolosaldea, Cadinox, que había tenido, pues bueno, una crisis importante, y a través de un liderazgo fuerte y nuevo, pues una nueva generación intentó darle el impulso, y la verdad que fue un caso muy interesante que aportó muchísimo a las empresas nuestras de Goierri Valley. La segunda sesión hablamos de proyecto compartido. Aquí hicimos diferentes grupos de trabajo y definimos cuáles eran aquellos conceptos o aquellos valores que teníamos que desarrollar en la empresa para compartir un poco el proyecto, ¿no? Y luego cada uno de los grupos, pues bueno, tenía que hacer un tótem o una figura con todos esos valores, y bueno, esto fue un poco el resultado de la dinámica. Y en este caso, pues invitamos a Cruz Alberdi de Sidenor para que ellos nos explicasen, pues bueno, de qué forma trabajaban dentro de la empresa el proyecto compartido, cómo intentaban que todas las personas de la organización, pues en un sector tan duro como es el de Sidenor, pues podían compartir un proyecto, ¿no? La tercera jornada es la última que hemos tenido, que hemos hablado pues un poco de comunicación y sobre todo de la importancia que tiene la escucha. Mucho hablamos de las empresas, decían, sí, yo comunico de esta forma o esto tal, sí, pero a la hora de escuchar, ¿cómo lo trabajáis? ¿Cómo colaboráis con las personas de la organización? ¿Cómo atendéis un poco las necesidades y las inquietudes de todas y cada una de las personas? Y bueno, fueron unas sesiones la verdad que muy interesantes en torno a esto. Y aquí sí que invitamos a CAF, porque CAF tenía un proyecto que se llama Bateratzen, es una metodología que la ha desarrollado con Mondragón Unibertsitatea y que están intentando implantarla dentro de, claro, CAF es muy grande, pues dentro de una de las unidades de CAF. Y bueno, esta es la foto de la última sesión en la que participaron también bastantes personas. Es complicado, porque bueno, todos sabemos las empresas en el día a día la problemática que tienen, y estas jornadas son de 3 horas, entonces es complicado atraer a las personas, pero hemos conseguido que participen muchas personas, y esa ilusión que teníamos en el proyecto pues se la hemos trasladado a todas y cada una de las personas, ¿no?, que han participado. Y ya para terminar, pues bueno, nos queda la parte práctica, ¿no?
porque estos son sesiones en las cuales pues hemos generado un pequeño caldo de cultivo, un clima, pero ahora eso lo tienen que trasladar a las empresas. Este proyecto ha sido financiado por la Diputación Foral de Guipúzcoa y ahora hemos hecho una solicitud para seguir implantando este proyecto en cada una de las empresas que han participado, en las 32 empresas. Queremos profundizar en los factores clave a nivel individual. Hay 13 empresas que ya han dicho yo quiero trabajar el tema de la comunicación, yo el de proyecto compartido. Bueno, esas 13 empresas ya van a empezar a trabajarlo, pero todas las empresas nos han dicho que quieren continuar con las dinámicas grupales, que al final, bueno, que a ellos les ha enriquecido tanto el conocer las realidades de las otras empresas de la asociación, pues porque siempre hay experiencias que se pueden aprender y que después se pueden intentar llevar a cabo en cada una de las empresas. Entonces, bueno, vamos a hacer unas sesiones conjuntas con las 64 empresas de la asociación, temas de formación también que nos están demandando. Y luego, pues bueno, la comunicación, ¿no? El dar a conocer la iniciativa al resto de empresas, al principio por lo menos de la comarca, que queremos que en Goierri pues esta ola que se ha puesto en marcha pues continúe y que poco a poco pues nosotros le llamamos el chirimiri que vaya impregnando al resto de empresas de la comarca. Y esto es un poco en lo que estamos trabajando ahora. Y bueno, este es el... Bueno, los dos proyectos de los que vamos a hablar hoy, que me da mucha pena que Idoia Velasco no esté aquí, de Getxolan, son Getxo Wellness Hub y Getxo Quinsano. El Ayuntamiento de Getxo, la área de promoción económica, han sido las que han patrocinado y promovido estos dos proyectos. Digamos que somos una familia moderna, quiero decir, somos muchos los padres y las madres de estos proyectos, ¿no? Por un lado, estoy yo, que trabajo en una consultoría que ayuda a las grandes empresas y a las entidades a crecer basándose en el bienestar de las personas. Y por otro lado, soy también socia cofundadora de Emakumekin. Desde hace más de 6 años trabajamos por visibilizar, apoyar y fomentar el emprendimiento iniciado por mujeres. Y por otro lado está el Ayuntamiento de Getxo, que es quien ha promovido ambos proyectos. Vale, de felicidad, Leire ha dicho todo lo que se puede decir. Yo creo es un poco la felicidad y el bienestar en las organizaciones es un valor añadido. La felicidad y la eficiencia están ya, sabemos, en el mismo lado de la ecuación, es decir, la gente contenta no es menos eficaz, es al contrario, ¿no? Entonces, estamos trabajando en ello por hacer mejores organizaciones, pero también para hacer mejores comunidades, ¿no? A través del bienestar de las personas mejoramos la empresa, mejoramos la organización y mejoramos la comunidad en las que la empresa desarrolla su actividad. También, bueno, iba a hablar mucho en esta diapositiva sobre la felicidad, pero es que lo han dicho todo ya. Una cosa sí me gustaría resaltar, porque he venido, cuando esperaba a Sira, he venido con Sira, que es otra de las madres del segundo proyecto de Getxo Quinsano, y oía en la radio, hoy una mujer que es campeona de lanzamiento de pértiga, no ha podido montar en un avión porque no le han dejado meter las pértigas en la bodega. O sea, alguien se ha negado a facturar las pértigas. Y esa mujer no está en el campeonato del mundo de lanzamiento de pértiga porque alguien ha dicho que no entraban las pértigas en el avión. Ese alguien es una persona que está trabajando para una organización, entiendo yo, no sé si era Iberia o... ¿Era Iberia? Ese es el ejemplo de alguien que no está empoderado y de una organización que tiene muchas normas y que tiene a la gente muy sometida a las normas. Entonces no se atreve a tomar decisiones tales como esa, ¿no? Llevaban desde las 4 de la mañana intentando convencer a esa persona para que le dejara meter las pértigas. Bueno, el primer programa se llama Getxo Wellness Hub y fue promovido, como os digo, por... bueno, es unas ayudas que sacan todos los años para dinamización de la economía. La saca el Departamento de Promoción Económica. Nosotras dijimos, bueno, queremos trabajar la conexión entre empresas grandes y empresas pequeñas del municipio
dinamizar la actividad económica del municipio y vamos a utilizar como palanca el bienestar dentro de las organizaciones. Y somos una asociación de mujeres feminista y entonces pues la perspectiva de género iba a ser transversal sí o sí. Como mis compañeros han hablado anteriormente, el bienestar va de algo individual, ¿no? Va de algo más grande que la propia placer, o que la propia salud, es algo más grande. Estamos hablando de valores, hemos estado hablando de motivación, estamos hablando de identificarme con los valores de la empresa. Hemos hablado de cosas mucho más potentes, ¿no? Que solamente la salud o el placer. Y por eso mismo el bienestar para cada persona significa una cosa. Y por eso el programa quería abrirse y trabajar conjuntamente con estas entidades en qué era el bienestar. La diversidad, por tanto, está incluida dentro de este enfoque, ¿no? El grupo iba a ser limitado a 25 personas porque íbamos a trabajar con una metodología que no nos permitía con un grupo mayor y además teníamos unos objetivos. Eran 3 sesiones de trabajo, 2 sesiones de 4 horas de trabajo, estábamos toda la mañana trabajando y en la última sesión había 2 horas de trabajo y 2 horas en las que exponíamos a la comunidad lo que habíamos aprendido, lo que habíamos sacado. El último día todas las empresas por el camino habían tenido que diseñar un prototipo, implementarlo y contar qué había pasado, ¿vale? Entre sesión y sesión había un mes de diferencia. Las sesiones, bueno, tratamos de trabajar mucho en la metodología, pues porque como antes ha dicho Iker, que te venga cada uno de su padre y de su madre es complicado, entonces venían grandes empresas, pequeñas empresas e instituciones, y entonces teníamos que tener mucho cariño en todo. Mucho respeto y crear un clima de confianza. El propio espacio de trabajo era un espacio que propiciaba el bienestar. Las metodologías que utilizamos para ello es la indagación apreciativa, no sé si habéis oído hablar de ella, pero la indagación apreciativa nos ayuda a poner el marco para luego trabajar con la metodología Design Thinking. Para que os hagáis una idea, en esta jornada que estamos un poco refiriéndonos al talento, una empresa que utilizó indagación apreciativa para retener el talento, no me gusta la palabra, retener es hacer que alguien se quede si no quiere, ¿no? No es retener, es florecer el talento. Entonces, desde esa perspectiva de la indagación apreciativa, una empresa que se llama McDonald's, no sé si conocéis, esa empresa notaba que tenía una rotación tremenda de gente, la gente no se quedaba. Entonces dijeron, ¿cómo podemos hacer que la gente se quede? Entonces, las preguntas que inician el camino de cómo podemos hacer esto en la indagación apreciativa son claves. Si yo empiezo a preguntar por los obstáculos, me quedo en el obstáculo. O soluciono una parcela muy pequeñita. La indagación apreciativa me lo abre. Y entonces, la pregunta que les llevó a iniciar todo el camino de todo el proceso, pues la carrera de la que hablabas tú, era ¿cómo puedo conseguir que los trabajadores, las personas que trabajan para mi empresa, cuando salgan de aquí, sean mejores trabajadores y personas? Y a partir de esa pregunta empezaron a construir y lograron disminuir la rotación de la plantilla en un 60%. Luego hacemos un experimento todos juntos, si os apetece, ¿vale? De indagación apreciativa, ¿sí? Bueno, las empresas que participaron en Getxo Wellness Hub eran empresas que tenían sede social en Getxo, como pueden ser Sener, o Seguros Bilbao, o el Grupo Genera, o ESIA, o empresas que tenían presencia en Getxo, como el Grupo Uvesco, con los supermercados BM, Metro Bilbao, etcétera, ¿vale? Nosotras queríamos, porque tal y como decía Carlos, es imprescindible que las personas implicadas tengan poder para implementar medidas, invitamos a las personas responsables de recursos humanos de cada una de esas empresas, ¿vale? Trabajaban conjuntamente con pequeñas empresas del municipio que trabajaban en el área del bienestar y a la vez estaba representada la institución. Estaba representado el Ayuntamiento de Getxo como gran organización que tiene como 500 personas trabajando para el Ayuntamiento. Hola. Y también otras entidades dependientes del Ayuntamiento de Getxo como son Getxo Kirolak, ¿vale? Trabajamos conjuntamente desde el primer día y
vinieron también entidades a explicarnos buenas prácticas. Buenas prácticas de muy lejos. Vino Juliette Hazard, que es una mujer referente de la Universidad de Londres. Es una mujer referente en el área de trabajar el bienestar en las organizaciones, y desde un punto que ya se ha hablado aquí también, que ha salido previamente, cualquiera que hable de bienestar en las organizaciones le va a salir, esta mujer lo tiene como centro del bienestar en las organizaciones, que es la comunicación, ¿vale? La forma que tenemos de comunicarnos y a la vez de construir relaciones nutritivas dentro de las organizaciones. Vinieron de la OSA, porque además de lo que decía Carlos, de que tenemos plantillas cada vez más envejecidas, tenemos plantillas feminizadas. Entonces, en este sentido, habló una mujer también referente, Sara Copsi, en este área. Y de la Universidad del País Vasco. Vino Leire Imaz para hablar de una buena práctica desarrollando el bienestar desde la perspectiva de la diversidad, ¿no? Cómo implementando un nuevo protocolo de acoso dentro de la universidad habían logrado implicar a toda la comunidad universitaria, no solamente a una parte, no solamente pues al profesorado, profesorado, alumnado, todo el mundo, y habían desarrollado desde ese inicio, ¿no? de vamos a implementar un nuevo plan de acoso, al abrirlo a la comunidad, montones de ideas para implementar, desde cómo vamos a hacer que tengamos más mujeres catedráticas, diversidad de proyectos que surgieron de este proyecto inicial. Las preguntas con las que empezamos a trabajar eran estas: ¿qué significa para ti que una empresa sea saludable? O sea, nosotras no queríamos ir con una idea, yo trabajo en esto, tengo una idea preconcebida de qué es el bienestar. Entonces queríamos que las personas que participaran definieran su propia idea del bienestar, ¿no? ¿Qué era? ¿Qué nos facilitaba tener bienestar? ¿Qué ideas saludables nos beneficiarían a todos dentro de la organización? ¿Y qué posibilidades tenemos que todavía no hemos pensado? Estas preguntas, las personas responsables de recursos humanos fueron con las que trabajamos en esa sesión física, pero luego fueron las que se las llevaron a sus entidades para luego diseñar el prototipo. ¿Por qué? Porque cuanta más gente participe en el diseño del prototipo, más facilidad voy a tener para lograr el compromiso. Estamos hablando de cambios en hábitos. Un cambio en hábitos no se logra si no tengo no motivación, sino compromiso. Y me comprometo con una idea que he dado yo, mucho más que con una idea que me ha dado alguien, ¿no? Entonces queríamos que cuantas más personas de la organización participaran en el diseño del prototipo, mejor. Se llevaron estas preguntas a sus empresas, y algunas entidades, como SENER, decidió solo en el Departamento de Recursos Humanos y a ver qué pasa, a ver qué sale, y otras entidades lo abrieron más, pues también porque son más pequeñas o porque SENER tiene mucha gente fuera, bueno, tomaron sus propias decisiones, ¿vale? Y al final pues salieron prototipos que implementaron y pudimos aprender todos de ellas. Bueno, antes de seguir con el siguiente, porque el siguiente programa es un prototipo que nació de Getxo Wellness Hub. Antes de seguir, me gustaría hacer el experimento que os he dicho. ¿Queréis? Sí. Vale, pues cerramos todos los ojos, nos sentamos con las piernas firmemente apoyadas en el suelo. Si a alguien le da miedo cerrar los ojos, no es doloroso, pero si a alguien le da miedo cerrar los ojos, que enfoque hacia abajo en el suelo. Ponemos las manos apoyadas sobre los muslos, la espalda recta. Tratad de no apoyar en el respaldo de la silla, una postura erguida, de dignidad. Y desde aquí comenzamos a prestar atención a la respiración. Para ello, vamos a hacer 3 respiraciones profundas. Y detectáis el punto del cuerpo en el que percibáis la respiración de una forma más intensa. Puede ser la nariz, percibiendo el paso del aire a distinta temperatura al entrar y salir. Puede ser el pecho, percibiendo cómo se expande y se contrae por efecto de la respiración, o el abdomen, percibiendo cómo se hincha y se deshincha como si fuera un globo.
Una vez que elijáis el punto donde vais a observar la respiración, permaneced fieles a él. Simplemente observando la respiración, sin tratar de modificarla. Observando cómo es su ritmo, su intensidad. Y si en algún momento la mente se distrae del punto que habéis elegido, la traéis con amabilidad a observar la respiración de nuevo. Y ahora vais a traer a la mente un momento que en vuestro trabajo os hayáis sentido plenamente satisfechas. Un momento en el que os hayáis sentido orgullosas de vuestro trabajo. Recordando la situación, cuál fue vuestra participación, vuestra actitud en ese momento, qué hicisteis para que aquello saliera tan bien. Y cuáles fueron los factores externos que ayudaron al éxito. Si hubo participación de otros compañeros o compañeras. ¿Cómo os sentisteis? Muy bien, podéis abrir los ojos. ¿Qué habéis descubierto? ¿Alguien ha recordado alguno de los factores que intervinieron en el éxito? Sí, ¿Cuál? la confianza. La confianza. La ilusión. La ilusión. La La colaboración. El equipo. ¿Más cosas? La perseverancia. Un poco. ¿Qué era? El contenido en sí. El contenido en sí. ¿Más cosas? Pureza. La ilusión. ¿Perdona? Pureza. La pureza. Bueno, esos son los ingredientes del éxito. Solo hay que replicarlo. ¿Vale? Así trabaja la indagación apreciativa. Dentro de la experiencia de cada uno de nosotros tenemos una experiencia de eficiencia, de éxito, de bienestar, y esa es la que tratamos de replicar para que eso, ¿no?, suceda más veces. Quiero poneros un par de vídeos de lo que fue Getxo Wellness Hub. La metodología para lograr el bienestar en cualquier institución, en una empresa, hace falta una buena metodología para lograr ese objetivo del bienestar, y en Getxo Wellness Hub se ha logrado, así que eskerrik asko y ya está. La pregunta era, ¿qué os lleváis de Getxo Wellness Hub? Ha hablado el concejal de promoción económica y ahora otra de las participantes. De esta sesión me llevo inspiración, me llevo el haber encontrado muchas oportunidades de mejora en el ámbito de la calidad y de las relaciones interpersonales, y una sinergia increíble entre profesionales de muchos ámbitos. Y estoy muy agradecida por haber participado aquí. Es que ricasco. Bueno, en YouTube hay un montón más vídeos de lo que la gente que quiso grabar 2 minutos dijo que se llevaba del programa.
Bueno, como os he dicho, en Getxo Wellness Hub hicimos un prototipo todas las entidades. Emakumekin, Sira está aquí también, participó en Getxo Wellness Hub, y en nuestro equipo de Emakumekin definimos un prototipo y lo implementamos. Desde Emakumekin, ¿qué pasaba? Que en nuestra organización a la gente no la tenemos en el mismo sitio. O sea, somos una entidad que apoya a mujeres emprendedoras, con lo cual decíamos, ¿cómo podemos mejorar el bienestar de nuestra red? Entonces lo que dijimos es, vamos a diseñar un taller de píldoras, una degustación de herramientas para mejorar mi bienestar, que yo me lo puedo llevar a mi casa, y si yo trabajo desde mi casa o trabajo desde una oficina, no tengo por qué estar todas juntas, me lo llevo y lo utilizo, y la que a mí me valga más con mi modo de vida para mejorar mi bienestar. Entonces, ese prototipo se implementó, contamos lo que había pasado, lo bien que había salido todo, al ayuntamiento le gustó y nos dijo, queremos hacer esto para la comunidad emprendedora de Getxo, con la idea de que existe una forma de emprender sostenible. En el emprendimiento hemos importado muchas ideas de un sitio concreto, como Silicon Valley, por ejemplo, muchas ideas concretas de una cultura que no es la nuestra y de un formato que no es muy sostenible para la pequeña comunidad en la que desarrollamos nuestro trabajo, ¿no? Es la idea de que existe otra forma de emprender en el que, primero, no pierdes de vista tu bienestar. Las personas emprendedoras a veces trabajamos desde casa y el formato 24/7 es un peligro real que existe, ¿no? Si tú tienes el ordenador ahí encima de la mesa de trabajo, estás todo el día, fines de semana. Ese es un formato que hoy en día, ya han dicho todos mis compañeros, no fomenta la creatividad, estás todo el día estresado, pues como decía Carlos, todo el día pendiente del móvil, yo me he quitado del móvil el mail, a partir de las 6 no lo cojo, etcétera. Una serie de medidas que yo misma tengo que poner sobre mí misma para cuidar de mí misma, que soy la principal herramienta de mi empresa. Si yo estoy bien, mi empresa está bien. Entonces, esa era la idea, ¿no? De que tenemos que cuidarnos para desarrollar emprendimientos creativos, ser innovadoras, etcétera, pero también, ¿por qué? Porque el modelo de emprendimiento trabajo en mi producto innovador, tecnológico durante un montón de tiempo y no me preocupo nada más, pues no es sostenible. O sea, en Silicon Valley están teniendo verdaderos problemas de diferencia, de injusticias sociales. O sea, el dueño de Amazon es una de las personas más ricas del mundo y sus empleados, el 10% de sus empleados necesitan del apoyo de una renta complementaria del gobierno estadounidense para seguir viviendo. O sea, es incongruente, ¿no? Entonces, esa era la idea de la que partíamos, los valores que parte el programa. Getxo Ekin Sano, ¿le puedes dar, Carlos? Os voy a traer otro testimonio porque está compuesto de 3 sesiones de sensibilización, es decir, contar estos valores a la comunidad de personas emprendedoras, y luego unas sesiones de píldoras de terapias, de ideas que pueden ayudarte a mejorar el autocuidado. Esta fue una de las personas que habló, ¿no? A partir de una experiencia determinada. Ella tomó unas decisiones en su empresa. Su empresa es real. Al final, a las personas emprendedoras a veces se nos olvida que tenemos una empresa, pero que tenemos también un entorno con el que debemos disfrutar, que debemos cuidar, y también que debemos cuidarnos pues a nosotros mismos. Por ello creo que Ekin Sano es una iniciativa fantástica. Ahora justo acabo de tener una experiencia de Ekin Sano donde hemos compartido que es importante escucharse, que es importante reconocer nuestros errores, y que tampoco hay que ponerse quizás unas metas muy grandes, ¿no? Muy a largo plazo de cómo tenemos que cuidarnos, de mejorar nuestros hábitos, de controlar nuestro tiempo, sino que al final también tenemos que hacernos como pequeños regalitos, pequeñas parcelas a lo largo del día, decidir con qué gente queremos pasar este tiempo poco libre que tenemos, y sobre todo mantener la mente contenta, ¿no? Eso es un término que manejo mucho, porque al final una mente contenta pues tenemos más creatividad, y esa creatividad al final nos hace hacer productos creativos, pero también nos hace tener más capacidad para resolver problemas, ¿no? Que también ocurre mucho en el trabajo, a nivel de productos, a nivel de gestión de equipos. Así que es importante escucharse y cuidarse. Sí, este es el programa. Hemos hecho ya 2 sesiones. El programa está ahora está en proceso. Estamos en ello.
Estamos recogiendo feedback en cada una de las sesiones que hacemos, ¿no? Empezamos con mindfulness, siempre barriendo para casa. Luego, alimentación saludable desde la perspectiva de cómo podemos nutrirnos para trabajar mejor. Y gestión de conflictos, que es la próxima. Como veis, también aquí la perspectiva de bienestar es una perspectiva holística, ¿no? Tanto emocional como física. Y lo que podemos decirnos de lo que ha pasado hasta ahora es que recogemos las encuestas de satisfacción. En todas las sesiones hay entre 20 y 30 personas, hay un máximo en teoría de 25, pero bueno, como ya sabéis que en estos es gratuito, la asistencia a las jornadas siempre suele haber un 30% de gente que falla a una jornada gratuita, entonces se cogen hasta 30 inscripciones y suele haber entre 20 y 30 personas en todas las sesiones. Y las encuestas de satisfacción no se ve un carajo, pero de notable a sobresaliente, o sea, hay muchos dieces, hay comentarios muy chulos de eskerrik asko al Ayuntamiento de Getxo por esta iniciativa, estoy feliz, me ha gustado mucho la sesión, muy nutritiva, muy útil y muy práctica. Entonces, ese es el feedback que a nosotras también nos ayuda para cambiar, mejorar o rediseñar el programa. Eskerrik asko.